Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Spider-Man, príncipe heredero de la Latveria. Escrito por Zahariel en fanficción, con el fin de asestar un golpe terrible a su odiado rival Richards, el Dr. Doom le hace una oferta a Spider-Man. Unirse a él como príncipe heredero de la Latveria, y cesará sus actividades villanas y ayudará a su tía May hospitalizada. Aunque cree que es una trampa, Peter acepta, y el curso de la historia se descarrila rápidamente. One shot, crack. En todo el mundo, la gente se preparó mientras esperaba que comenzara la proclamación del Dr. Doom. El dictador latveriano había dado a conocer su intención de dar un anuncio público con 24 horas de anticipación. Tiempo suficiente para que todas las agencias del mundo escuchen y comiencen a entrar en pánico, pero no tiempo suficiente para hacer algo al respecto. La última vez que Doom había hecho uno de estos anuncios había sido cuando había declarado la guerra al país vecino de Rotruvia, que, a pesar de la intervención de los Vengadores, había terminado en la anexión voluntaria del país tras la destrucción por parte de Doom de todo rastro de molinita dentro de sus fronteras, causando un colapso económico solo evitado por la intervención de Doom. Todos los jefes de Estado en Europa y más allá estaban preocupados por lo que el supervillano podría tener en mente ahora. La transmisión comenzó justo a tiempo, hasta una 100 milésima de segundo. Doom no fue más que puntual. En cientos de miles de pantallas de todo el mundo, apareció la imagen del Dr. Doom, vestido con su armadura característica y su capa verde con capucha. Gente del mundo, comenzó, su voz tan fría y segura de sí misma como siempre, y salió en el idioma nativo de todos los hablantes de los que se escuchó en un recordatorio casual del dominio tecnológico del hablante. Soy Victor Von Doom. Durante años, desde que liberé a la Latveria de las garras de tiranos corruptos e incompetentes, he reinado como el soberano de mi nación. Bajo mi gobierno, la Latveria ha prosperado. Pero ningún rey gobierna para siempre, ni siquiera Doom. Para garantizar la estabilidad de mi amado país, se requiere un heredero, uno con la fuerza y el intelecto para guiar adecuadamente a la gente de la Latveria hacia el futuro. Durante mucho tiempo he buscado a alguien adecuado para este papel. Durante años, la búsqueda de Doom fue en vano, ya que no apareció nadie que fuera digno de tal honor y capaz de soportar una responsabilidad tan pesada. Ahora, por fin, he encontrado uno. La cámara se alejó de Doom, revelando un segundo asiento a la derecha del supervillano, sobre el cual estaba sentada una figura con un traje rojo y azul que la mayoría de los neoyorquinos y muchos estadounidenses reconocieron. Aunque su máscara cubría su rostro, era obvio que estaba incómodo, pero también que no estaba restringido. El individuo conocido por el público como Spider-Man, defensor de Nueva York durante estos últimos 3 años, demostró su valía a Doom muchas veces. Y ahora, al lado de Doom, desarrollará su potencial de una manera que siempre le ha impedido la miopía de los tontos mezquinos en su país natal. Me enorgullece anunciar que, a partir de ahora, Spider-Man se ha convertido en el príncipe heredero de la Latveria. Mi heredero y sucesor elegido. Si bien tengo la intención de reinar durante muchos años, confío en que, cuando llegue el momento, hará un trabajo excepcional al liderar a mi país, con la astucia y la fuerza de voluntad que ha demostrado una y otra vez. En el puente del Helicarrier, Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., miró la pantalla. La transmisión de Doom había terminado hacía 20 minutos, reemplazada por un grupo de presentadores de noticias que intentaban desesperadamente dar sentido a lo que acababan de escuchar. Señor, los resultados del análisis están de vuelta, informó Maria Hill, su segunda al mando, desviando misericordiosamente su atención de un debate sobre si Spider-Man siempre había sido un agente latveriano o si su traición a los Estados Unidos era un hecho más reciente. El lenguaje corporal y los patrones de voz coinciden con lo que tenemos en nuestras bases de datos sobre Spider-Man. Todavía podría ser un duplicado robótico. Los bots de Doom nos han engañado en el pasado y solo tienen la transmisión para trabajar. Señor, preguntó María cuando Fury no dijo nada durante más de un minuto. He tenido pesadillas sobre esto, y admitió Fury. Desde que Spider-Man apareció por primera vez en escena y nos dimos cuenta de lo poderoso que era, y de lo mucho que se estaba conteniendo en sus actividades diarias como vigilante, he tenido miedo de que algo así sucediera. Enterarme de sus antecedentes tampoco me tranquilizó. Dios sabe que tiene muchas razones para estar enojado con el sistema. Nuestras prisiones están llenas de tipos que recurrieron al crimen con menos de la mitad del bagaje que tiene. ¿Sabes? Hice que nuestros analistas hicieran los números sobre la rapidez con la que podría apoderarse del AMPA de Nueva York si quisiera.
Después de todo este tiempo que ha pasado luchando contra el crimen, sabe mucho sobre cómo funciona. Calcularon que podría matar al Kingpin y hacerse cargo de sus operaciones en aproximadamente una semana, menos si lograba que algunos de sus pícaros habituales se unieran a él. En otra ocasión, le pregunté por el peor de los casos si se unía a Hydra, no como un títere con el cerebro lavado, sino como un miembro dedicado. Comenzó una amenaza al nivel de los Vengadores y se intensificó hasta requerir la intervención de poderes alienígenas. ¿No cree que eso lo está llevando un poco lejos, director? Preguntó Il. Fury se rió entre dientes sin alegría. Tal vez. Todavía no sabemos cuánto se está conteniendo a diario, y les dije a los cabezas de nuevo que fueran con la hipótesis más fuerte. Pero tengo que admitir que no vi venir esto. ¿A qué diablos está jugando Doom? Menos de 10 minutos después de su transmisión, el Dr. Doom todavía estaba dentro del centro de comunicaciones de su castillo, recibiendo una llamada de su archienemigo. En circunstancias normales, tal intento habría sido rechazado sumariamente, pero estos eran todo lo contrario, y Doom estaba de humor para ser magnánimo. Richards. Saludó la imagen del autoproclamado señor fantástico y el hombre tuvo el descaro de llamar arrogante a Doom. ¿Llamas para expresar tu frustración por el genio de Doom y admitir tu inferioridad? Víctor, ¿por qué? ¿Por qué te llevaste a Spider-Man? ¿Porque Doom vio su potencial donde nadie más lo hizo, o si lo hiciste, le tenías demasiado miedo para ayudarlo a cumplirlo? Respondió Doom, con toda sinceridad. Cada vez que los dos nos hemos enfrentado, Richards, has necesitado la ayuda de tu familia para derrotarme. Pero cada vez que el arácnido se encontraba en el camino de uno de los brillantes planes de Doom, lograba detener a Doom por su cuenta, una hazaña que pocos, si es que alguno, los llamados superhéroes podrían haber esperado lograr. Víctor, no puedes simplemente secuestrar a un adolescente y nombrarlo tu heredero. ¿Spider-Man es un héroe, lo es? Doom interrumpió a Richards con una mirada de complicidad. Eso no es lo que dicen los medios de comunicación de su país, Richards. Según ellos, él es, ¿qué fue de nuevo? Sí. Una amenaza enmascarada, creo que fue el término más utilizado para describirlo. Ha sido más atacado por tu policía que el propio Doom. Una y otra vez, ha salvado el día de las maquinaciones de los malhechores que infestan su propia ciudad, sin ayuda, debo agregar, solo para ser insultado y calumniado. Doom supone que no debería esperar gratitud de la gente de la nación que produjo a personas como tú, pero seguramente incluso tú debes reconocer lo espantoso que es esto. Sí, Richards no tuvo más remedio que admitir, y yo, como Doom disfrutó de la vista de su odiado enemigo hirviendo de ira, la forma en que Spider-Man ha sido tratado por el público en general es horrible. Eso no justifica que lo secuestres, Víctor. Te lo prometo, Richards, que el arácnido no está aquí en contra de su voluntad, dijo Doom. Doom le hizo una oferta, una que podría haber rechazado si así lo hubiera querido, sin ninguna repercusión por parte de Doom. En cambio, aceptó la oferta de Doom y ya ha ganado mucho con ella. Sin embargo, la fatalidad no traicionará su confianza y revelará los detalles de nuestro acuerdo. Eso es para que él lo haga si así lo desea, aunque por qué te confiaría algo está más allá del conocimiento de Doom. Quiero hablar con él, Víctor. ¿Seguro que no le negarás a tu heredero el derecho a hablar con algún amigo preocupado de tu país? Por supuesto que no. Se rió el soberano de la Advería. Será un placer para Doom observar tu rostro mientras te das cuenta de las profundidades de tu locura. Espera un momento, Richards. Haré que lo traigan aquí de inmediato. Peter todavía no estaba seguro de cómo había sucedido esto. Hace una semana, había estado viviendo en su pequeño y sucio apartamento en Nueva York, tratando de llegar a fin de mes, tomando fotos de su alter ego disfrazado mientras buscaba otro trabajo a tiempo parcial que hiciera uso de sus habilidades científicas, mientras continuaba de alguna manera sus estudios en la Universidad Empire State. Ahora, estaba sentado en un sillón que probablemente costaba más de lo que pagaba de alquiler en un año, en su propia suite dentro de un castillo perteneciente a uno de los supervillanos más infames del mundo. O, podría rastrear la cadena de eventos hasta su origen, claro. Simplemente no entendía cómo había sucedido todo. Todo había comenzado en el hospital, después de que la tía May sufriera un ataque al corazón, que, por una vez, no tenía nada que ver con nada de lo que Peter había hecho. Simplemente había sido el resultado de la vejez y un corazón débil. Mientras estaba sentado junto a su cama de hospital, preguntándose cómo iba a encontrar el dinero que necesitaba para esto, una mujer con un traje anodino había llamado a la puerta. Se había presentado como una diplomática latviana y afirmó que su embajada podría ayudarlos.
Peter sabía que Latveria era el país del Dr. Doom, por supuesto, pero en este punto había estado lo suficientemente desesperado como para al menos escuchar a la mujer. Ella había revelado que su monarca estaba al tanto de las actividades extracurriculares de Pedro, como ella lo había dicho, y deseaba que Pedro visitara la embajada de Latveria en Nueva York, para que los dos pudieran hablar directamente en una línea segura. En ese momento, Peter había pensado que Doom había descubierto su identidad secreta y lo estaba chantajeando de alguna manera, por lo que su temperamento cuando dejó a la tía May al cuidado de los médicos y cabalgó a la embajada al cuidado del diplomático había sido bastante hostil. Había esperado que Doom lo obligara a participar en cualquiera que fuera su último complot contra los Cuatro Fantásticos, probablemente reteniendo a la tía May como rehén. No habría esperado la propuesta real de Doom, ni en 1.000.000 de años. El Doom Bob que había conocido en la embajada, ¿por qué Doom se rebajaría a usar algo tan pedestre como una llamada telefónica cuando podría usar un modelo de tamaño real controlado a distancia de sí mismo? Le había dado la oferta de Doom en términos sencillos. A cambio de que Peter se convirtiera en el heredero de Doom como monarca de Latveria, Doom organizaría el tratamiento médico de la tía May en Latveria, de forma gratuita, no solo ahora, sino a perpetuidad. Había sido una oferta tentadora. No tenían dinero para pagar el tratamiento de May, y el sistema de seguro de salud de Estados Unidos estaba, bueno, Doom lo había descrito como la creación de mentes tan codiciosas y viciosas que harían que Mammon babeara de envidia durante su perorata, y Peter no podía encontrar en sí mismo estar en desacuerdo. Por sí solo, eso podría no haber sido suficiente para convencer a Peter. Pero Doom también había prometido que, mientras Peter interpretara el papel de heredero de Doom, dejaría de hacer cosas de supervillano, aunque se había burlado del término, y, en cambio, usaría su intelecto y recursos para el bien. Aparentemente, por alguna razón, Doom creía que tomar a Spider-Man como su heredero sería la mayor victoria imaginable contra Reed Richards. Peter no estaba seguro de dónde había sacado Doom esa idea, pero había recordado haber hablado con Reed sobre Doom un día y las frustraciones que Mr. Fantastic había expresado sobre su némesis. Según Reed, si Doom dejara de estar tan obsesionado con su enemistad unilateral, podría hacer mucho bien por el mundo. Pero no importaba cómo Reed intentara que lo viera, Doom siempre lo había rechazado y lo había visto como otro insulto. La idea de que Peter pudiera hacer más bien ayudando a Doom a pasar página que siendo Spider-Man había sido un trago amargo, pero entre la posibilidad de que Doom cumpliera su palabra, algo por lo que era famoso, y el hecho de que la tía May necesitaba ayuda, el superhéroe nacido en Keynes había decidido arriesgarse. Lo peor llegó a lo peor, reflexionó, sería una trampa y tendría que liberarse y arruinar cualquier plan para el que Doom lo estuviera usando. Exceptuar, hasta ahora, no parecía haber un esquema. En absoluto. Peter no era lo suficientemente arrogante como para pensar que no había forma de que Doom pudiera estar engañándolo, pero el soberano latveriano no era exactamente conocido por sus tramas de larga duración cuando se trataba de su supervillanía. En todo caso, sintió que mentir estaba por debajo de él. Peter y May habían sido enviados a Latveria a bordo de uno de los jets privados de Doom, que había incluido una enfermería a bordo para May. En el momento en que aterrizaron, la trasladaron a una habitación en el castillo de Doomstad con todas las campanas y silbatos de la medicina moderna. En lo que respecta al papeleo, Peter y May Parker habían emigrado a Latveria. Era sorprendente lo rápido que uno podía atravesar la burocracia con gente como el Dr. Doom en su esquina. Eso había sido hace 3 días, y la tía May se estaba recuperando bien, y los médicos le aseguraron que se despertaría de su coma en cualquier momento. Mientras tanto, Doom había dejado a Peter a su suerte, hasta que lo sacó de su suite, le dijo que se pusiera su traje de superhéroe y se uniera a él en la sala del trono donde había entregado su anuncio al resto del mundo. Ya no había vuelta atrás, decidió Peter. Tendría que viajar en este tren loco hasta que se estrellara. Llamaron a la puerta. Peter se apresuró a recoger su máscara y volvérsela a poner. Doom puede conocer su identidad secreta, pero no estaba listo para que todos los demás en el castillo también lo supieran. Entra, gritó. La mayoría de los sirvientes dentro de Doomstad eran robots, pero Doom también mantuvo un pequeño número de ayudantes humanos dentro de su castillo, ya sea para acariciar su ego o porque tenían habilidades útiles, o, conociéndolo, ambas. El que había estado esperando afuera de su puerta era este último. Joven maestro, Lord Doom pide su presencia en el centro de comunicaciones, dijo en inglés con acento después de inclinarse. El Dr. Reed Richards desea hablar con usted. Derecha. Bueno, no debería hacer esperar a ninguno de los dos. Lidera el camino.
Peter se dio cuenta de que esta iba a ser una discusión incómoda. Pero era lo menos que podía hacer para tranquilizar a su compañero superhéroe y evitar cualquier malentendido que pudiera resultar en un incidente diplomático. Siguió a la criada por el castillo, asegurándose de memorizar el camino por si acaso. Pronto, estaban en el centro de comunicaciones, que estaba lleno de estaciones atendidas por funcionarios del gobierno de Latveria que se ponían en contacto con diversos intereses a nivel internacional. Arácnido, lo saludó Dawn desde donde estaba parado frente a la pantalla más grande, que actualmente mostraba a Reed Richards con el ceño fruncido. Te dejaré hablar con el querido doctor. Para su crédito, Dawn no permaneció parado cerca con aire de suficiencia, y los supresores de ruido que bajaban del techo ensordecieron al resto de la habitación más que adecuadamente para detener a los fisgones. No había duda en la mente de Peter, y probablemente también en la de Reed, de que Dawn los estaba escuchando, pero al menos les estaba dando la ilusión de privacidad. Reed Richards parecía más preocupado de lo que Peter lo había visto nunca, lo que, considerando algunas de las aventuras que habían vivido juntos, decía cosas en las que Reed preferiría no pensar. Hola, Dr. Richards, saludó al superhéroe estadounidense. Spider-Man, asintió Reed. ¿Estás bien? Un poco confundido, pero sí, estoy bien. ¿Estás aquí en apuros? ¿Necesitas ayuda para salir de la Latveria? Te prometo que, no importa lo que Dawn te haya dicho, podemos ayudarte a escapar. No sería la primera vez que desafiamos sus defensas. Peter negó con la cabeza. No, estoy bien, Dr. Richards. Condenar, no dijo nada durante su transmisión que no fuera cierto. Estoy aquí de buena gana. A juzgar por la expresión en el rostro de Mr. Fantastic, bien podría haber anunciado su intención de ir por Nueva York disparando cachorros, o declarado la guerra al color azul. Peter no podía decir que había hecho que uno de los hombres vivos más inteligentes fuera una pantalla azul a menudo, pero había sucedido, y parecía que podría agregar otra marca a su cuenta. Spider-Man, ¿por qué? Preguntó Reed. Me hizo una oferta que técnicamente podía rechazar, pero que era demasiado buena para pasarla, respondió Peter, sintiéndose como si acabara de admitir haber tomado 30 piezas de plata de los romanos. Se apresuró a agregar. No te preocupes. Parte del trato es que dejará de hacer cosas de supervillano, y si creo que está retrocediendo, bueno, estaré en la mejor posición para detenerlo, ¿no? Eso es, entiendo por qué pensarías eso, dijo Reed, en conflicto. Pero, Spider-Man, tienes que saber cómo se verá esto. Sí, bueno, estoy acostumbrado a tener una mala reputación, se encogió de hombros. Esta vez, al menos es por una buena causa. Hizo una mueca bajo su máscara, consciente de que podría haber dejado que se deslizara demasiada amargura en esa última frase. Spider-Man, Reed se quedó callado. Está bien. Si crees que eso es lo mejor, entonces confiaré en ti. Solo sepa que si alguna vez necesita ayuda, solo necesita llamar, ¿entendido? Sí. Prometo que, si descubro que Dawn planea sacrificarme a los dioses oscuros, o clonarme para crear un ejército de Spider-Man con el que conquistar el mundo, encontraré la manera de contactarte. ¿Tú haces eso?, dijo Reed con una leve sonrisa. ¿Hay algún mensaje que quieras que transmita? Dile a Johnny que gané totalmente nuestra última carrera, sin importar lo que diga, bromeó Peter. Lo haré. Buena suerte, Spider-Man. La videollamada terminó y Peter se alejó de la pantalla para encontrar a Dawn parado allí. El supervillano le hizo un gesto para que lo siguiera y salieron juntos del centro de comunicaciones. He arreglado las cosas para que asistas a la mejor universidad de Latveria con tu identidad civil, Arachnid, declaró Dawn. No temas. Sus credenciales son reconocidas por todas las instituciones de aprendizaje que valen la pena en todo el mundo. Debido a que ninguna universidad quería arriesgarse a enojar a Dawn insinuando que la educación latveriana estaba por debajo de la media, Peter agregó en silencio. Aunque eso quizás fue injusto. Dawn realmente quería lo mejor para su gente, aunque solo fuera porque su orgullo exigía que su país fuera lo más grande posible. También asistirás a lecciones de gobierno en Darmstadt, continuó Víctor. Confío en que estarás a la altura del desafío, especialmente ahora que ya no tendrás que perder el tiempo mimando a las masas. ¿Entonces no quieres que sea un superhéroe en absoluto?, preguntó Peter. No me atrevería a hacerte tales demandas, respondió Dawn magnánimamente. Entiendo que tu identidad enmascarada es importante para ti. Y aunque Latveria es mucho más ordenada que la ciudad plagada de crímenes en la que habitaste anteriormente, no está exenta de enemigos. Transilvania, exhaló Peter. Parecía una tontería.
Como niño estadounidense, lo más que sabía sobre esa región era de las viejas películas de terror de Hammer. Y, sin embargo, esta era su realidad ahora. De hecho, aunque es solo uno de los enemigos de nuestra nación. La región es oficialmente parte de Rumanía en estos días, pero ambos sabemos que es una ficción educada, se burló Doom. En realidad, el gobierno de la región pertenece a quien quiera que esté reclamando el castillo de Drácula en este momento, y a lo largo de los años, ha visto una verdadera cabalgata de bebedores de sangre, prestidigitadores e infernales de todo tipo. ¿Te has enredado con vampiros antes, arácnido? Un par de veces, respondió Peter. De vuelta en Nueva York, en su mayoría son asunto de Blade, y se mantienen alejados del resto de nosotros disfrazados. Ah, sí. Doom sabe de Daywalker y su valiente cruzada contra la oscuridad. Doom sonaba genuinamente respetuoso, lo que Peter no estaba seguro de cómo tomaría Blade. En la Albería, sin embargo, la batalla contra los parásitos bebedores de sangre no está consignada a batallas ocultas e intentos de subvertir la civilización humana. Es una guerra librada abiertamente contra los grupos de asalto que a menudo cruzan la frontera para cazar en el dominio de Doom. Se agradecería su ayuda en el asunto. Claro, estuvo de acuerdo Peter. Mantener a la gente a salvo de los vampiros era incuestionablemente bueno, ¿verdad? Y como dije, están lejos de ser la única amenaza para la gente de la Albería, dijo Doom, antes de detenerse, después de haber llevado a Peter a una puerta familiar. Pero discutiremos esto más tarde. Por ahora, tienes algo más importante de lo que ocuparte. ¿Es ella? Peter exhaló. Ella lo es. Sucedió mientras hablabas con Richards. Te dejaré a ti, arácnido. Gracias, dijo Peter con sentimiento. Doom simplemente asintió y se alejó. Peter respiró hondo, se quitó la máscara y entró en la habitación. Hola, tía May, dijo, parpadeando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Cómo te sientes? 3 semanas después del anuncio del Dr. Doom vuelve aquí. Rugió Spider-Man mientras tiraba de sus telarañas, haciendo que el vampiro al que estaban conectados volara hacia atrás, directamente hacia su puñetazo de espera. El impacto se derrumbó en el cráneo del vampiro. Se curaría con el tiempo, pero por una vez, Peter no se contuvo, no después de que los cuerpos que había visto quedaran a la estela del monstruo. Con el asaltante caído para el conteo, Peter se movió hacia el último vampiro restante, que estaba subiendo por el acantilado de roca escarpada al final del valle, aprovechando su fuerza de no muerto para escalar algo que ningún simple humano podría haber esperado conquistar, pero Peter no era un simple humano. Spider-Man saltó por el aire gélido, agradecido por las modificaciones de su traje que mantenían a raya el frío de las montañas, y corrió al vampiro por el acantilado. Rápidamente lo alcanzó, lo agarró por la nuca y lo tiró por el acantilado. El vampiro luchó, maldiciendo, solo para congelarse cuando vio a Spider-Man mirándolo. Que tengas un buen viaje, bromeó Peter, y arrojó al vampiro hacia atrás. Gritó todo el camino hasta que golpeó el suelo cubierto de nieve. Peter regresó al nivel del suelo más lentamente y vio que la unidad de guardias ladberianos que lo había acompañado en esta cacería lo había alcanzado. El último ha sido neutralizado, Príncipe Araña, gritó respetuosamente el teniente ladberiano en ladberiano. Cuando se los asignaron por primera vez, se mostraron escépticos sobre su capacidad para liderar, pero verlo luchando contra los vampiros había sido suficiente para disipar sus dudas. Bien, respondió Peter en el mismo idioma. Había estado trabajando duro para aprenderlo, y aunque sabía que todavía tenía un acento fuerte, podía entender a los demás y hacerse entender. Estaca y prepáralos para transferirlos a las celdas de Domstad. A pesar de su naturaleza depredadora, la idea de matar vampiros todavía le parecía incorrecta a Peter. Podían hablar y tenían sentimientos. Básicamente seguían siendo personas. Blade podría masacrarlos por docenas sin reparos, pero Peter era diferente. Afortunadamente, Doom había decidido hace mucho tiempo que la muerte era demasiado buena para los bebedores de sangre que se atrevían a infringir la soberanía de la Albería. Siempre que era posible, los vampiros que invadían sus dominios y atacaban a su gente eran tomados vivos y llevados a los niveles subterráneos del castillo del supervillano, donde se mantenían en letargo, reservados para el día en que Doom decidiera que podía usarlos como combustible para uno de sus rituales hechiceros. Es cierto que eso no era mucho mejor que simplemente matarlos. Probablemente fue peor cuando lo pensaste. Pero Doom había dejado de usar magia oscura siniestra desde que Peter había aceptado convertirse en su heredero, por lo que hasta que pudiera descubrir algo más que hacer con los vampiros, esa solución tendría que ser suficiente.
Había considerado ponerse en contacto con Blade para pedirle consejo, pero estaba bastante seguro de que el Dhampir simplemente le diría que los matara a todos antes de que algo sucediera y terminaran con cientos de vampiros hambrientos de sangre en el medio de la capital. Ni siquiera podía decir que Blade estaría equivocado, pero durante su emotiva discusión con la tía May una vez que se despertó, le había prometido que no comenzaría a hacer las cosas a la manera de Doom. Descubrir que su sobrino había sido Spider-Man durante años, y que había hecho un trato con uno de los supervillanos más infames del mundo casi la había enviado de vuelta a un paro cardíaco, pero los médicos que Doom empleaba estaban entre los mejores en su campo, y Peter había podido explicarse. Al final, May había aceptado su decisión. Estaba triste por dejar la casa que ella y Ben habían comprado juntos, pero estuvo de acuerdo con Peter en que no podía vivir allí sola, incluso si no tenía que preocuparse de que los enemigos de Peter la rastrearan. Ahora vivía en Doomstadt y pasaba sus días ayudando a los niños de la población del castillo. Todavía se estaba adaptando y necesitaba a alguien cerca que hablara inglés en todo momento. En sus propias palabras, era demasiado mayor para aprender un nuevo idioma, y la mayoría de los empleados directos de Doom hablaban inglés de todos modos, por razones que era mejor no decir en voz alta para no tentar al monarca ladveriano a volver a sus viejas costumbres. Pero estaba viva y le iba bien. Y por eso, Peter se enfrentaría a cualquier número de vampiros. Un mes después del anuncio del Dr. Doom sentado en su oficina, J. Jonah Jameson se enfureció. En su escritorio había una serie de fotos, artículos y comunicados de prensa. Para la mayoría de la gente, habría parecido las notas dispersas de un lunático, pero para el editor del Daily Bugle, era un rompecabezas que se había armado después de años de que sus piezas estuvieran justo frente a sus narices. Peter Parker había emigrado a Latveria al mismo tiempo que Spider-Man había sido declarado heredero del Dr. Doom. Eso podría haber sido solo el UEA pidiéndole un favor a su aliado supervillano para asegurarse de que su fotógrafo favorito todavía estuviera cerca para halagar su ego. De hecho, dado que la tía de Parker estaba enferma, el mocoso se había atrevido a pedirle un adelanto a Jameson, como si estuviera hecho de dinero. Había tenido un sentido retorcido. Pero el hecho de que los documentos oficiales nombraran al príncipe heredero como Peter Von Doom fue demasiado. Claro, Peter no era exactamente un nombre raro, pero Jonah todavía era periodista y podía conectar los puntos tan bien como cualquier otra persona. Le había llevado un tiempo vergonzosamente largo, pero finalmente lo había descubierto. Durante años, Parker se había burlado de él a sus espaldas, vendiéndole fotos de sí mismo. Bueno, mostraría a ese joven advenedizo. Él. Señor Jameson. Su voz de secretaria llegó por el intercomunicador, sonando mucho más nerviosa de lo habitual. Hay alguien aquí para verte. ¿Qué? Te lo dije, no debo ser molestado. La diatriba de Jonah murió en su garganta cuando la puerta de su oficina se abrió para revelar a un hombre con una armadura gris reluciente con una capa verde con capucha, que entró en la habitación como si fuera su dueño. En su mano había un maletín, y su mirada fijó a Jonah en su lugar. Dr. Doom, logró graznar. ¡Qué placer inesperado! No del todo, respondió el supervillano blindado. Simplemente uno de los dobles robóticos de Doom. Tú, pequeño Mudraker, no eres digno de la atención directa de Doom. Bueno, Jonas no se iba a quejar de eso, sin importar su orgullo. Ya veo. ¿Y qué puedo hacer por usted, Su Majestad? Preguntó, tratando de evitar entrar en pánico. Doom ve que has descubierto la verdad de la identidad de su nuevo heredero, dijo el Doombot, su mirada recorriendo las notas esparcidas sobre el escritorio de Jonah. Eso es lo que Doom esperaba. Sin embargo, te aconsejo que no sigas tus instintos básicos y los reveles a las masas. No es que te haga mucho bien, ya que el arácnido ahora está fuera del alcance de personas como tú. Bueno, Su Majestad, como periodista, es mi deber que, comenzó Jonah, solo para ser interrumpido. Silencio. Tus acciones pasadas han dejado en claro que la verdad tiene muy poco que ver con tus objetivos en lo que respecta al arácnido. El Doombot levantó el maletín que había estado llevando y lo puso sobre el escritorio. En este maletín hay el doble de la cantidad total que le has pagado al heredero de Doom por sus fotografías, en efectivo para gastos menores. Teniendo en cuenta cuánto dinero ganaste con tu traco siendo el único con buenas imágenes de Spider-Man, es lamentablemente poco, una clara evidencia de tus formas miserables, pero aún más de lo que mereces a los ojos de Doom. Afortunadamente para ti, el heredero de Doom es más amable que yo y conserva algo de cariño por ti, por alguna razón que está más allá de la comprensión de Doom. Afición. A pesar de su miedo, una vena latía en la frente de Jonah.
Ese mocoso traicionero de dos caras. Aún así, Doom te está agradecido, Jameson. Si no fuera por tu implacable calumnia de Spider-Man, convencerlo de que podría hacerlo mejor como heredero de Doom no habría sido tan fácil como lo fue. Con eso, el Dr. Doom, o más bien, el Doombot, se dio la vuelta y salió de la oficina sin decir otra palabra, dejando a Jameson con el maletín. Vacilante, extendió la mano y la abrió. Si era una bomba, mejor averiguarlo ahora, razonó. Dentro había varios rollos de billetes, tal como Doom había afirmado, y una carta, con las palabras JJJ escritas en una mano que Jameson reconoció. Parker. Bueno, si pensó que podía seguir engañando a Jonás, estaba equivocado. Jameson agarró la carta y procedió a romperla en pedazos, arrojando los pedazos en su cenicero y metiendo su cigarro en él. Momentos después, se vio obligado a salir corriendo de su escritorio, agarrando el maletín y llamando a alguien para que trajera un extintor de incendios, ya que accidentalmente había prendido fuego a su oficina. 6 meses después del anuncio del Dr. Doom, el capitán George Stacy suspiró mientras miraba los últimos informes sobre el crimen en la ciudad de Nueva York. Desde la partida de Spider-Man a la Albería, los criminales de la Gran Manzana se habían envalentonado y la policía de Nueva York luchaba por mantenerse al día. Los otros superhéroes estaban haciendo todo lo posible para tomar el relevo, pero simplemente no estaban a la altura. Los enemigos habituales de Spider-Man estaban por encima de los criminales comunes con los que la mayoría de ellos trataban regularmente. Incluso los Vengadores se habían visto obligados a intervenir más de lo habitual para lidiar con varios criminales superpoderosos que Spider-Man habría manejado anteriormente. Y luego estaban los gustos de Kingpin, que estaba aprovechando la partida del superhéroe para solidificar su control del inframundo criminal, poniendo bajo su égida a bandas anteriormente rivales a través de una combinación de sobornos y crueldad que ya había visto al menos 20 cuerpos arrojados al río Hudson. Algunas personas podrían engañarse a sí mismas pensando que un inframundo unificado traería cierto grado de orden al crimen en la ciudad, pero Stacy sabía que no era así. Todo lo que traería era más corrupción, ya que Kingpin pudo aportar mayores recursos para ejercer presión contra jueces y policías por igual. Había una parte del capitán Stacy que deseaba poder estrangular a Jameson por su parte en ahuyentar a Spider-Man, un sentimiento que sabía que era compartido por muchos neoyorquinos. Las ventas del Daily Bugle se habían desplomado desde que el héroe se había ido a la Albería, no es que pareciera haberle enseñado nada a Jameson. El Daily Bugle todavía culpaba a Spider-Man, acusándolo de haber creado a todos los supervillanos que estaban arrasando ahora que se había aburrido de jugar al héroe y había abandonado la ciudad. Lo cual era completamente ridículo, por supuesto. Los orígenes de la mayoría de los pícaros de Spider-Man eran de dominio público y no tenían nada que ver con el superhéroe. La única diferencia que Spider-Man había hecho era que ninguno de ellos había podido ir muy lejos antes de ser detenido, evitando que el resto de Nueva York se diera cuenta de lo peligrosos que eran y lo afortunados que habían sido de tener a Spider-Man cuidándolos. Pero Jameson nunca había dejado que algo parecido a la verdad lo detuviera cuando se trataba de Spider-Man. Fueron cosas como esta las que hicieron que Stacy deseara que Spider-Man hubiera aceptado su oferta de quitarse la máscara y argumentar su caso, cuando había quedado inconsciente y Stacy había arreglado traerlo sin quitarse la máscara. Tal vez era demasiado optimista de su parte, pero le gustaba pensar que habría ayudado al joven superhéroe a largo plazo. Sin embargo, ¿qué pasaría si no ayudaron a nadie? Tenía que lidiar con la realidad frente a él, y esa realidad era que, si nada cambiaba, la Gran Manzana se dirigía a un momento oscuro. Sonó su teléfono y lo contestó. ¿Sí? Papá, soy yo, dijo Gwendolyn, su hija. ¿Cuándo vas a volver a casa? Yo, miró el reloj de la pared y se estremeció. Había estado sentado aquí mucho más tiempo del que había planeado. Estoy a punto de salir de la oficina. Estaré aquí pronto. No me esperes y vete a la cama, querida. Está bien. Te guardé algo de cena. Estará en el refrigerador. Gracias, Gwen. Al finalizar la llamada, limpió su escritorio y se preparó para irse a casa. Mañana, volvería a buscar una manera de compensar la ausencia de Spider-Man nuevamente. Quizás una colaboración más directa con los otros vigilantes. Era algo a tener en cuenta. 8 meses después del anuncio del Dr. Doom Salvey, Spider-Man interrumpió al matón uniformado con un uppercut de derecha en la mandíbula, enviándolo volando hacia atrás. Golpeó la pared, se deslizó hacia abajo y no volvió a levantarse. ¿Luchas bien, Spider?, gritó una voz detrás de él.
Se volvió y vio a una joven de cabello plateado con uniforme militar entrar, con el arma lista. Hay mucha ira en ti, pero está controlada. Preciso. Gracias, Silver, respondió. Silver Sable y su grupo de mercenarios, la manada salvaje, eran nativos de Sincaria, una de las naciones fronterizas con la Adveria. Eran comprensiblemente cautelosos con Doom, pero habían estado dispuestos a trabajar junto a Spider-Man en la caza de bases de Hydra. Aparentemente, el padre de Silver y su predecesor como oficial al mando del grupo había sido uno de los cazadores de nazis más exitosos, y Silver estaba interesado en continuar con la tradición familiar. Habían estado cazando juntos al remanente nazi en toda Europa durante los últimos meses, cada vez que Doom obtenía información sobre una nueva ubicación. Resultó que, como alguien de ascendencia romaní, el odio de Doom por Hydra coincidía con el del propio Magneto. E Hydra era muy consciente de esto, y no tenía miedo de atacar preventivamente para eliminar la amenaza de un monarca ladveriano que ya no pasaba su tiempo obsesionado con su antiguo rival universitario en los Estados Unidos. Ha habido no menos de 12 ataques en la Adveria desde la llegada de Peter, que van desde intentos de asesinato de figuras clave del gobierno hasta ataques terroristas masivos. El propio Peter había sido atacado por 3 aspirantes a asesinos distintos, ninguno de los cuales había logrado engañar a su sentido arácnido. Doom se había enfurecido por esto y había reclutado a la manada salvaje para cazar y destruir las bases que su red de espías y contactos ocultos le había revelado. Peter había pedido ser parte del esfuerzo, no dispuesto a simplemente sentarse en Doomstadt mientras había nazis a los que golpear, especialmente cuando podrían decidir atacar a la tía May a continuación. Los supervivientes del ataque, él estaba usando sus puños, pero la manada salvaje estaba usando armas, y esos eran notoriamente peores para dejar a sus víctimas con vida, serían interrogados, y luego probablemente ejecutados por un pelotón de fusilamiento, según la ley ladveriana, a menos que resultara que eran solo el equivalente malvado de los conserjes y el soporte técnico, en cuyo caso serían sesiones de prisión y desprogramación para ellos. Peter se sintió mal por eso, pero ellos fueron los que eligieron ser nazis en el siglo XXI. ¿Sabes? Después de todos estos años, pensarías que habría menos personas dispuestas a creer en la mierda de Hydra, bromeó. Siempre hay tontos, respondió ella con una mueca de desprecio. Estos probablemente ni siquiera se consideran nazis, solo soldados del orden o los valores tradicionales. ¿En serio? Parpadeó. Pero, son Hydra. Van por ahí gritando sobre la gloria del fascismo y la necesidad de acabar con todos los indeseables. Responden a Cráneo Rojo. Ya sabes, el archienemigo del Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pueden decirse a sí mismos que no son nazis? Como dije, son tontos. Eso no hace que sus acciones sean menos reprobables. Ahora, ven. Necesitamos obtener información a través de sus computadoras, y usted es tan bueno con estas máquinas como yo. Un año después del anuncio del Dr. Doom, las calles de Doomstadt estaban en silencio, mientras toda la población se alineaba en las calles para presentar sus respetos a los muertos honrados. 3 días antes, los 60 Siniestros, como se habían llamado a sí mismos, habían lanzado un ataque contra la Adveria, combinando sus fuerzas para matar a Spider-Man. Casi todos los pícaros de Spider-Man habían venido, junto con mercenarios y supervillanos atraídos por la promesa de saqueo y derramamiento de sangre. Doctor Octopus, el Escorpión, Sandman, Electro, Kraven, Rhino, la lista seguía y seguía. Incluso Venom había estado presente, habiendo sido escapado de la prisión y reunido con el simbionte solo para poder participar en el ataque. Había devorado los cerebros de docenas de ladverianos antes de ser detenido por Doom, quien había lanzado el simbionte de Brock a mitad de un salto, pero no se había molestado en atrapar al anfitrión mientras caía en picado hacia su muerte. Eddie estaba muerto ahora, una de las muchas víctimas de la Guerra Siniestra, como aparentemente se llamaba en los medios de comunicación al otro lado del Atlántico, y el simbionte estaba a salvo encerrado en las bóvedas de Doomstadt. Norman Osborn, también conocido como el Duende Verde, había liderado este ataque, aprovechando su inmensa riqueza para reclutar a los otros supervillanos. Él también estaba muerto, aunque Doom no lo había matado. Se había suicidado mientras intentaba empalar a Spider-Man con su planeador, solo para que Peter lo esquivara en el último segundo. La revelación de que el Duende Verde había sido el famoso multimillonario Norman Osborn había sido una sorpresa, por decirlo menos. ¿Por qué un hombre tan rico como Norman había sentido la necesidad de ponerse un disfraz tonto y andar asesinando gente durante meses, sin que Spider-Man nunca lograra atraparlo incluso cuando lo golpeaba una y otra vez? Peter nunca lo sabría.
Sin embargo, sí explicaba cómo tantos supervillanos habían estado dispuestos a trabajar juntos. Norman seguro que tenía la riqueza para contratarlos o atraerlos. Doom se había asegurado de que las noticias de la identidad secreta del duende se transmitieran internacionalmente, lo que Peter entendió que había causado el colapso de las acciones de Oscorp como resultado. La compañía iba a colapsar, con Shield recogiendo las piezas de la tecnología que se había incluido en el equipo del duende y cualquier supersuero improvisado que hubiera sido responsable de la fuerza de Osborn, y probablemente de su locura, aunque Peter no conocía al hombre lo suficientemente bien como para decir si la droga era la culpable de sus alborotos. En verdad, Peter se sorprendió de que ninguno de los civiles lo culpara por el ataque. Al principio, había pensado que esto se debía a que tenían miedo de ser castigados, pero ese no parecía ser el caso. Por lo que había escuchado, la gente de la Latveria se alegró de su presencia, atribuyéndole el mérito de que Doom se volviera mucho más tranquilo y razonable desde su llegada. Fue un cambio bienvenido, aunque extraño, de cómo había sido en Nueva York, donde no importaba cuánto se agotara para detener al último supervillano desenfrenado, siempre se le había culpado por el daño que causaron antes de detenerlos. Esta vez, las probabilidades de que los siniestros 60 regresaran eran bastante bajas. No todos habían muerto, pero pocos habían logrado escapar una vez que se había perdido su impulso inicial al estrellarse contra las defensas de Doom. Los sobrevivientes esperaban el juicio y se enfrentarían a la cárcel o la ejecución. Latveria no tenía tratados de extradición con ninguna otra nación de la Tierra, por lo que no habría escapatoria a los Estados Unidos y sus cárceles de fácil escape. Una parte de Peter deseaba seguir sintiéndose tan mal por esto como cuando llegó a Latveria. Una vez, habría dicho que ninguno de sus pícaros merecía la muerte, y lo creyó. Pero unirse al Duende Verde en un ataque que había tenido como objetivo deliberadamente hacerlo sufrir, personalmente, por razones que solo tenían sentido en la mente trastornada de Norman Osborn, había sido cruzar una línea. Habían venido a hacer la guerra a Latveria. No podían quejarse de ser tratados como combatientes enemigos, y los cientos de víctimas civiles deliberadas, significaban que las convenciones de Ginebra sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra no se aplicaban, si es que lo hacían para empezar, dado que los 60 siniestros eran más terroristas que soldados. 2 años después del anuncio del Dr. Doom, querida de Hollywood comprometida con el príncipe latveriano, un tórrido romance entre Mary Jane Watson y Peter Von Doom durante el rodaje de su última película, If I Had Just One More Day With You, en Latveria, resultó en el anuncio sorpresa del compromiso de los dos anoche en los medios estatales de Latveria. Este anuncio fue recibido con mucha conmoción y consternación por parte de los muchos fanáticos de la estrella en los Estados Unidos y en el extranjero. 3 años después del anuncio del Dr. Doom, el generador alfa tarareó suavemente. Mirando las pantallas de monitoreo, Peter dejó escapar un suspiro de alivio. Todo iba bien. El generador, que se extendía a lo largo de varios cientos de metros, ya estaba produciendo suficiente electricidad para toda la Latveria, y todavía estaba funcionando a la mitad de su capacidad. Gracias a la ayuda del Dr. Doom, Peter había podido mejorar su diseño original, y las fuerzas de seguridad habían evitado el intento de sabotaje del generador durante su inauguración por parte de un grupo de miembros descontentos de Hydra. Con el generador sirviendo como prueba de concepto, podrían comenzar a comunicarse con otras naciones con ofertas para compartir esta tecnología con ellos. Peter esperaba que esto redujera la dependencia de Europa del Este del gas ruso y, si la tecnología se adoptaba ampliamente, ayudaría a contrarrestar el calentamiento global. Por supuesto, Peter no estaba ciego a los poderosos intereses corporativos que intentarían detener esto. Si darle energía gratis a la humanidad fuera tan fácil, Reed Richards o Tony Stark lo habrían hecho hace años. Pero podrían comenzar aquí, y decenas de millones de personas podrían beneficiarse. Con esto, Latveria estaba en camino de convertirse en una potencia económica y tecnológica para rivalizar con Wakanda, especialmente porque, a diferencia de la nación africana insular, Latveria estaba dispuesta a comprometerse con el resto del mundo. Bueno, ahora lo era, al menos. Convencer a Doom de que compartiera la tecnología había sido un desafío, y se habían agregado muchas restricciones y cláusulas de penalización a los acuerdos comerciales. Pero aún así fue un paso en la dirección correcta. 5 años después del anuncio del Dr. Doom en las profundidades de Doomstadt, el santuario arcano de Victor Von Doom crepitaba con energías místicas, mientras se desarrollaban las etapas finales de un plan que llevaba meses en desarrollo.
Hubo un gran relámpago que sacudió el castillo hasta sus cimientos, y se sintió en toda la capital ladveriana, cuando el Dr. Doom y Spider-Man reaparecieron repentinamente en el santuario, con sus trajes hechos jirones, sus cuerpos golpeados, magullados y sangrando, pero vivos y triunfantes contra viento y marea. Había tomado meses de preparación, entrenamiento y recopilación de varios artefactos ocultos, libros de hechizos y reactivos de todo el mundo, pero por fin, lo habían logrado. Juntos, Peter y Víctor habían descendido a las dimensiones del infierno y arrebataron el alma de Cynthia Von Doom de las garras del diablo Mephisto. Después de que Doom no lograra derrotar al campeón de Mephisto en su concurso anual una vez más, el demonio se había vuelto complaciente con su victoria, y los dos habían podido infiltrarse en su dominio, liberar a Cynthia de su tormento y casi llegar a su punto de extracción antes de que Mephisto notara su presencia. Escapar del infierno después de eso había sido difícil, ya que el Señor de las Mentiras había enviado una verdadera horda de sus secuaces tras ellos, el sonido de su aullido enfurecido resonando en todo el reino. Pero juntos, lo habían logrado, aunque casi los había matado a ambos, y el recuerdo de las cosas que habían visto y luchado en ese paisaje infernal los perseguiría a ambos hasta el día de su muerte. Durante mucho, mucho tiempo, los dos permanecieron acostados en el suelo, inmóviles excepto por la contracción del músculo dolorido y el lento ascenso y descenso de sus pechos. Entonces el Dr. Doom se agitó y se obligó a levantarse, cuando una figura femenina y translúcida apareció en el santuario, rodeada de un halo de luz plateada. «Víctor», dijo la figura, con una voz llena de amor y dolor. «Oh, Víctor, hijo mío. ¿Qué te has hecho a ti mismo? Madre». Respiró el monarca de la Ladveria, sonando como un niño por primera vez en décadas. «Sí, Víctor», dijo el fantasma de Cynthia Von Doom. «Soy yo». Entonces está hecho», dijo Víctor. «Eres libre». «Soy yo». «Gracias, Víctor». «Y gracias, Peter, por guiar a mi hijo lejos de su oscuro camino», y luego se fue, la última fuerza que había usado para manifestar en la tierra se agotó, dejando atrás solo el eco de su voz y la luz que se desvanecía de su ascensión. Durante un largo momento, solo hubo silencio, y luego Víctor habló. «Gracias, Peter. Ahora veo que tratando de hacer esto solo, año tras año, solo estaba jugando el juego de Mephisto. Sin que usted sugiera otra forma, mi orgullo nunca me habría dejado ver eso». «De nada», respondió Peter, exhausto casi más allá de las palabras. «Sabes que Mephisto solo te deja intentar cada año empujarte a hacer más cosas malas en busca del poder, ¿verdad?» «Soy consciente, sí. Siempre fui consciente, desde el momento en que me dio la oportunidad por primera vez. El Señor de las Mentiras puede ser sutil cuando lo desea, pero se deleita en hacer que sus estratagemas sean obvias cuando sabe que no se puede escapar. Se aprovecha de la naturaleza humana de sus víctimas», frunció el ceño Peter. «Vamos a tener que hacer algo al respecto en algún momento». «Vaya». Víctor sonaba divertido, aunque era difícil saberlo a través del agotamiento. ¿No sería ese el mandato de Strange? Strange está ocupado manteniendo intacto el tejido de la realidad. No puede quitarle tiempo a sus responsabilidades para luchar contra un enemigo del calibre de Mephisto. Siempre pones excusas por los defectos de los hombres inferiores. Es a la vez tu cualidad más exasperante y entrañable, arácnido. Una vez más, hubo silencio, mientras los dos luchaban por reunir fuerzas. Lentamente, se pusieron de pie y, apoyándose el uno contra el otro para apoyarse, comenzaron a caminar hacia la puerta del santuario. Cuando llegaron al umbral, Doom hizo una pausa y dijo: «Ahora que has ayudado a Doom a lograr uno de sus objetivos de larga data, Doom consideró abdicar a tu favor de inmediato. Pero a pesar de todos tus logros, todavía eres joven. La fatalidad no forzaría tal responsabilidad sobre tus hombros hasta que sientas que estás listo. Sin embargo, cuando llegue el momento, Doom se alegrará de saber que la Ladveria está en buenas manos». Por una vez, Peter se quedó sin palabras, incluso cuando se abrió la puerta, y los sirvientes que se habían reunido al otro lado, cuya lealtad era tal que se habían atrevido a bajar las escaleras de caracol incluso después del gran ruido que había venido de detrás de la puerta, los ayudaron a los dos a retroceder hacia la superficie, hacia el amanecer naciente y la promesa de un nuevo futuro. 6 años después del anuncio del Dr. Doom, Peter se movió por los tejados de Doomstadt, saltando de un edificio a otro y arrastrándose a través de las intersecciones con sus redes. Esto le otorgó una vista única de la ciudad, permitiéndole apreciar cómo la combinación de la arquitectura tradicional de la Ladveria y la tecnología hiperavanzada había dado como resultado una estética única en los últimos años. No es que pudiera pasar tiempo disfrutando de la vista en este momento.
Ahora que la economía ladveriana estaba en auge, tenían que lidiar con el espionaje corporativo junto con los espías habituales que intentaban averiguar qué estaba tramando el Dr. Doom en ese momento. Tratar con posibles saboteadores se había convertido en parte de los deberes de Peter, sus poderes eran adecuados para cazar infiltrados, como el que estaba persiguiendo en este momento por los tejados de la capital. Ella era rápida, pero él era más rápido y conocía el área mejor que ella. A los 10 minutos de la persecución, pudo llevarla a una pared y sacarle la máscara, revelando un rostro con el que estaba familiarizado. Bueno, demasiado para ser otro espía corporativo. ¿De verdad, señorita Romanoff?, preguntó, sintiéndose bastante exasperado. ¿Qué pensaría la ONU si supieran que el principal agente de S.H.I.E.L.D. se estaba escabullendo en un país soberano? Spider-Man, dijo el superespía pelirrojo con el tipo de sonrisa que había arruinado a las naciones. Ya sabes cómo es. Todos tenemos que seguir las órdenes de nuestros superiores, incluso si pensamos que son estúpidos. Aunque realmente puedes culpar a Fury por estar paranoico sobre lo que tú y el bueno de Víctor están haciendo en estos días. Dado que sea ciencia cierta que el Dr. Doom no ha hecho nada villano en los últimos 6 años, sí, absolutamente puedo. Bueno, me tienes allí. Realmente pensé que encontraría algo incriminatorio en tu castillo, pero no. Ella se retorció contra su telaraña provocativamente. ¿Estás seguro de que no puedo convencerte de que me dejes ir? Te prometo que haré que valga la pena tu tiempo. Sé que tienes debilidad por las pelirrojas. Sí, respondió secamente, por eso estoy casado con uno. Y aunque los votos matrimoniales ladverianos son un poco diferentes a los de los Estados Unidos, aún requieren fidelidad. Eso no ha detenido a los hombres antes, dijo con un guiño sugerente. Estoy seguro de que no, dijo Peter inexpresivo. Pero no estoy interesado. Su relación con Mer y Jane fue uno de los muchos milagros inexplicables en su vida, y no iba a dañarla por nada, y mucho menos por algo tan monumentalmente estúpido como aceptar la oferta de alguien llamada Viuda Negra, sin importar cuán atractiva pudiera ser. ¿Entonces me voy a las mazmorras conmigo?, preguntó Natasha. Sí, pero no te preocupes. Víctor se ha relajado mucho en los últimos años, por lo que no tienes que temer que te pongan en los estantes ni nada por el estilo. Además, no queremos darle a Fury ninguna justificación para escalar. Te cambiaremos de regreso a S.H.I.E.L.D. en un par de días a cambio de una concesión u otra, estoy seguro. La Viuda Negra suspiró. Fury va a ser un verdadero dolor por esto. Deberías haber rechazado la misión, entonces, dijo Peter, antes de levantar una mano hacia el comunicador integrado en su disfraz para llamar a un equipo para asegurar a su cautivo. 10 años después del anuncio del Dr. Doom, las lentes de la máscara de Spider-Man miraban a los delegados de la ONU, llenas de rabia fría y contenida. Debería haber sido imposible que la máscara del soberano ladveriano mostrara ira, y sin embargo lo hicieron. La rabia rodó por él en oleadas heladas, congelando toda la asamblea. Solía ser ciudadano de los Estados Unidos, comenzó. Cuando dejé este país para ir a Latveria, dudé si había tomado la decisión correcta. La culpa me persiguió durante meses, mientras me preguntaba si podría haber hecho más bien en Nueva York que en Latveria. Ahora veo que mi elección fue la correcta. Las palabras cayeron de su boca como una sentencia de muerte. A su alrededor, hombres y mujeres que habían sido elegidos para representar a sus países en esta augusta asamblea se vieron obligados a reprimir los escalofríos visibles. El programa Centinela es una abominación, nacida del miedo y la estupidez, continuó. Los mutantes son hijos de la humanidad. Cualquier niño, sin importar sus padres, puede nacer o desarrollar un gen X activo. Con el programa Sentinel, los Estados Unidos de América se han vuelto contra sus propios hijos. Mi propia hija ha heredado mis poderes. Aunque yo no nací con ellos, ella sí. Si hubiera nacido aquí, en esta tierra, ahora estaría bajo la amenaza de ser perseguida por máquinas sin alma creadas por hombres mezquinos, temerosos y odiosos. Nunca antes me había alegrado más de que Víctor Von Doom me llevara lejos de este país. Este programa no solo es monstruoso, no solo es cobarde, sino que, como dije, también es estúpido. Estados Unidos liberaría una horda de máquinas de matar sin sentido y confiaría en que su programación, de alguna manera, garantizará que solo apunten a los mutantes. ¿Cómo, exactamente, funciona esto? ¿Alguno de los estimados senadores y representantes comprende la ciencia detrás de estos dispositivos? ¿O simplemente escucharon lo que querían escuchar y firmaron este proyecto porque fomentar el miedo y el odio garantizó su reelección? Y si lo entienden, ¿saben con qué facilidad estos escáneres genéticos intrusivos podrían reconfigurarse para apuntar a algo más que al gen X?
Sería fácil, después de todo. Un simple parche de software, unas pocas líneas de código cambiadas, y estaría listo. Pero tal vez sí lo sepan. Tal vez la purga de los mutantes, por monstruosa que sea simplemente un preludio de otra purificación mayor de este país. Después de todo, no sería la primera vez que ideas tan repugnantes se han abierto camino hacia posiciones de poder. Pero no lo toleraré. Llevo el nombre de Doom, y Doom no se quedará de brazos cruzados mientras prevalezca el mal. Spider-Man bajó el puño y el escritorio se agrietó bajo el impacto, a pesar de que había contenido la mayor parte de su fuerza. Aún así, el ruido repentino hizo que los delegados más cercanos retrocedieran asustados. Y a los héroes que una vez me enorgulleció llamar a mis colegas, mis compañeros, mis amigos. ¿Es esto realmente por lo que luchan? ¿Es este genocidio grotesco y autoinfligido, algo que se puede tolerar? Muchos de los superpoderosos de Estados Unidos ya lo han rechazado. Los Cuatro Fantásticos, enemigos desde hace mucho tiempo de mi predecesor, se han unido a mí en este asunto. El edificio Baxter, un símbolo del avance científico y la promesa de un nuevo mañana, ya no reside en Nueva York, sino en Darmstadt, donde sus habitantes estarán a salvo de la intolerancia, el miedo y el odio. Pero eso no es suficiente. Sepan esto, entonces. A partir de este momento, las fronteras de la Latveria están abiertas para nuestros hermanos mutantes. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros, no en aislamiento o exilio autoimpuesto de una sociedad que desconfía de ellos y los odia por el crimen de nacer, sino como parte de nuestra comunidad. Cualquier centinela que intente entrar en el espacio aéreo de la Latveria y su alianza será destruido. Lo mismo se hará con cualquier agente de los Estados Unidos que intente ingresar sin el permiso adecuado, porque este país ha demostrado no merecer confianza. No me pongas a prueba en esto, o enfrentarás la ira de la perdición. Se puso de pie, se dio la vuelta dramáticamente, su capa se arremolinó detrás de él, y salió. Nadie trató de detenerlo. No es que hubiera terminado bien para ellos. Su armadura era mucho menos pesada que la que usaba su predecesor, pero el cuerpo debajo era mucho más poderoso. Gracias, Peter, susurró una voz dentro de su cabeza mientras se dirigía al auto que lo esperaba afuera. En cualquier momento, Jean, respondió en silencio. ¿Está todo listo? Emma ha reunido a los niños en el escondite. Estamos listos para que Franklin abra el portal a la Latveria. Y la mansión está lista para un ataque. La mansión 10, era el objetivo más obvio para un nuevo pogromo antimutantes. No sería la primera vez que la escuela de Javier era atacada por los enemigos de su sueño. Esta vez, sin embargo, Peter iba a asegurarse de que lo que Trask y sus compinches enviaran fuera más de lo que podían masticar. Iban a poner a salvo a los niños y a los no combatientes en la Latveria, y luego iban a luchar y enseñar a los intolerantes cobardes y odiosos detrás del proyecto Centinela el verdadero significado del poder. Llama a Franklin y pídele que abra el portal de inmediato, le dijo al telépata. No es imposible que activen a los centinelas en este momento, para tratar de atraparte antes de que puedas ponerte a salvo. He hecho mi declaración. Nadie puede quejarse si se sale de la evasión. Vamos, Peter, respondió ella, divertida. Sabes que encontrarán una manera de quejarse de todos modos. Nunca serían felices a menos que nosotros, los mutantes, dejáramos que nos exterminaran sin contraatacar. Sí. Peter admitió, pero honestamente, que se jodan. De hecho, suenas enojado, incluso en tus pensamientos. Dijo Jean, conmovido. No tuviste que improvisar mucho para la ONU, ¿verdad? Un poco, pero no tanto como de costumbre, y ciertamente no lo disfruté tanto como suelo hacerlo cuando me veo obligado a asistir a estas reuniones. No puedo creer que realmente estén haciendo esto. Yo tampoco, respondió ella con tristeza. Esto no era lo que el profesor Javier quería para nosotros. Pero si el sueño no puede echar raíces en este país, entonces tal vez las cosas sean diferentes en la Latveria. Lo serán, lo prometo. Ahora estoy de camino a la mansión, envió. Dile a Scott que se mantenga alerta. Lo haré. La presencia telepática de Jean Summers Gray se retiró, y Peter dejó escapar un suspiro. Durante unos segundos, simplemente permaneció sentado, inmóvil. Luego se sacudió y presionó un botón del comunicador incorporado del vehículo. Magneto, dijo, abriendo un canal encriptado. ¿Estás listo? Lo estoy, fue la respuesta, perfectamente clara a pesar de venir desde la Latveria. Yo y el resto del equipo de respuesta estamos listos para el despliegue a la primera señal de problemas. Ese fue un buen discurso, por cierto. Sin embargo, tu punto podría haber mejorado si hubieras demostrado el poder de los mutantes.
Ya estamos en riesgo de estar en guerra con los Estados Unidos, Eric, respondió Peter pacientemente. Prefiero evitar estar en guerra con el resto del mundo al mismo tiempo. Avergonzarlos para que no sigan los pasos de los Estados Unidos es suficiente por ahora. Y sabes que la Alianza Ladveriana está con nosotros, y también con la mayor parte del resto del continente, incluso si sus líderes tienen demasiado miedo de enojar a Estados Unidos como para ponerse abiertamente de nuestro lado. Además, agregó, no soy un mutante, Eric. Golpear al delegado de Estados Unidos en la cara habría sido un asalto, sin importar cuán satisfactorio se haya sentido en el momento. Lo sé, y acepté seguir tu ejemplo en esto. Simplemente, me enoja que se haya permitido que las cosas se desarrollen hasta ahora. A mí también me enoja, Eric. Nos enoja a todos. Pero no vamos a incendiar el mundo por esto. Vamos a luchar y vamos a ganar. Sí, lo estamos, se rió el supervillano retirado. Y una vez que nos paremos sobre una pila de sus centinelas, humanos y mutantes raspados victoriosos juntos, se darán cuenta de la profundidad de su locura. Lo harán, prometió Peter, y luego terminó la llamada. Manejar a Magneto siempre fue un desafío, pero Peter había pasado años lidiando con Víctor, y Magneto estaba positivamente cuerdo en comparación. Cuando había aceptado la oferta del Dr. Doom hace tantos años, si alguien le hubiera dicho que esto lo llevaría a regresar a Nueva York para amenazar abiertamente a los Estados Unidos de América en la ONU, bueno, probablemente lo habría creído, pero ciertamente no por esta razón. Incluso ahora, sabía que ir a la mansión Javier cuando el programa Centinela estaba a punto de activarse probablemente resultaría en un incidente diplomático cuando se uniera a la defensa de la mansión contra la legión de robots asesinos del gobierno de los Estados Unidos. Y, como líder de una alianza que incluía gran parte de Europa del Este, esto podría muy bien convertirse en una guerra. Pero tenía que hacerlo. Después de años de tambalearse al borde de ello, tras la reciente muerte de Charles Xavier, los Estados Unidos habían decidido implementar el programa Centinela para cazar a toda su población mutante y obligarlos a ingresar en campos de detención, y esa era solo la versión pública. Peter tenía razones para creer que había mucho, mucho peor esperando a los mutantes que fueron capturados vivos. Y eso no era algo que Peter pudiera ignorar, incluso si podría significar una guerra. Después de todo, como soberano de la Latveria, tenía mucho más poder del que había tenido antes, y con ese gran poder venía una gran responsabilidad. 20 años después del anuncio del Dr. Doom sentado en su oficina, Peter revisó el último conjunto de documentos que necesitaba leer y firmar antes de poder retirarse por la noche. Había sido un día largo. Las responsabilidades de gobernar parecían interminables en ese momento. No tenía idea de por qué alguien lo buscaría. Hizo una pausa y sonrió ante la foto en su escritorio que lo mostraba a él, MJ, la tía May y sus 3 hijos juntos. Su tía finalmente había fallecido pacíficamente mientras dormía hacía 3 años, después de haber vivido lo suficiente como para abrazar a sus 3 sobrinos nietos. May, su hija mayor, estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria e ir a la universidad, mientras que Ben y Annie todavía estaban trabajando en la escuela secundaria y primaria, respectivamente. Los últimos 10 años habían estado ocupados. Incluso después de que se hubiera resuelto la tontería antimutante en los Estados Unidos, había habido invasiones alienígenas, robots homicidas, políticos controlados mentalmente, malvados viajeros en el tiempo e interferencias extradimensionales con las que lidiar, así como ataques regulares de varios supervillanos y el negocio más mundano pero no menos peligroso de la política. Afortunadamente, Víctor todavía estaba dispuesto a ayudar con esa última parte, y le había dejado a Peter un séquito de asesores y ministros expertos, aunque la amenaza de que el Dr. Doom saliera de su retiro había demostrado ser una herramienta útil por sí sola. También había habido muchos triunfos. Los generadores alfa ahora proporcionaban cerca del 90% de las necesidades energéticas de la humanidad. La primera estación de investigación marciana a largo plazo se había abierto a principios de este año. Cada parte de la tecnología involucrada en ese hito era algo que había sido construido por humanos y no por tecnología alienígena recuperada. Hydra había sido derrotada, una y otra vez, su complot para adquirir un cubo cósmico y reescribir la realidad, que era la única forma en que su ideología retrógrada podía esperar triunfar sin colapsar sobre sí misma en el momento en que ya no tuviera enemigos a los que culpar por sus fracasos, frustrada a través de una operación conjunta de Peter, los X-Men y los Vengadores. Con la ayuda del Doctor Strange y una camarilla de practicantes ocultistas, habían sellado a Mephisto lejos de la Tierra durante los siguientes 300 años.
Peter se había asegurado de dejar una serie de archivos y advertencias para que sus descendientes los encontraran cuando se acabara el tiempo, ya que era poco probable que el viejo diablo tomara su derrota con buena gracia y seguramente regresaría con venganza. Sabía que Strange había hecho lo mismo con el hechicero supremo que ocupaba el papel en ese momento. Todavía había maldad en el mundo, por supuesto. Mr. Sinister todavía estaba allí, sin importar cuántas veces lo mataran. Loki continuó tramando el caos en Midgard por un nivel de rencor que Peter solo podía describir como digno de Doom. Y había otros, esperando y conspirando en las sombras de la Tierra y más allá. Pero Peter confiaba en que se levantarían para enfrentar estos desafíos, tal como lo habían hecho con los anteriores. Esta no era la vida que había imaginado para sí mismo cuando se puso el traje de Spider-Man por primera vez, hace tantos años. Pero definitivamente era uno con el que podía vivir. Fin. Entonces, fui emboscado por la musa en un callejón oscuro nuevamente. Excepto que esta vez tenía a mi niño interior, aquel para quien Spider-Man fue el primer y más genial superhéroe del que había oído hablar, con ella. En pocas palabras, ahora tengo 2 historias de Spider-Man aparte de esta. Historias reales, no one-shots. Mi plan es terminar a Visal Escalation y a Communist Keyboards War Against Managed Democracy antes de publicar uno de ellos, aunque ambos tienen su primer capítulo terminado. Actualización. Tengo ideas para 3 historias de Spider-Man. Que los dioses me ayuden. Volviendo a este one shot. Se inspiró en mí leyendo el excelente fanfic Spider-Man. Restitutions de Papermonkey en Space Battles, que no puedo recomendar lo suficiente. Todas y cada una de las inconsistencias con el canon deben atribuirse a que esta es una tierra alternativa. Además, ya pasé demasiado tiempo investigando para esto. Siéntase libre de agregar sus propios eventos a esta línea de tiempo. Estoy seguro de que hay muchas cosas que podrían agregarse, pero necesitaba detenerme eventualmente, incluso las 2 últimas escenas no estaban planeadas inicialmente. Como siempre, espero que hayas disfrutado de esta pequeña historia tonta y espero tus pensamientos y comentarios. Zariel fuera.